Hace 13 años fundamos Metales Pesados Libros junto a Paula Barría, que es mi socia. Con ella hemos compartido durante estos 14 años todos los proyectos que hemos realizado, ¿no? La librería está localizada en un barrio que se llama Barrio Las Artes, ¿no? Eh, que está a pocos, una cuadra de dos museos importantes que están acá en Santiago, que es el Museo Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo Max. También está el MAVI, Museo de Arte de Visuales Contemporáneos. Entonces es un sector que está muy rodeado, esta librería, de centros culturales, ¿no? Café, restaurantes, ¿no? Hay un barrio que tiene una diversidad transversal muy grande, ¿no? En términos de género, entidades, ¿no? Entonces, un barrio que también se prestó mucho también para poder armar hace 14 años esta librería, ¿no? Una librería que de alguna forma, como yo vengo de la literatura, ¿no? Eh, está centrada, digamos, en literatura, poesía chilena latinoamericana, narrativa latinoamericana, chilena, universal, fuertemente también en artes visuales, ¿no? Que es un componente que la librería ha aportado también en el mercado chileno, y filosofía y ciencias sociales, ¿no? Durante los últimos 14 años hemos desarrollado esa con una fuerte curatoría en términos de selección de los libros, ¿no? Trabajo yo y dos personas más acá en la librería, y vamos seleccionando mes a mes y a medida de las novedades que van saliendo tanto en América Latina y en Europa, de libros que nos interesen de alguna forma para el segmento de clientes que tenemos, ¿no? De lectores. No, no hay que pensar que una librería es una pequeña librería boutique, digamos, como se está usando mucho ahora en todos lados, con esta globalización de las grandes cadenas de librerías, ¿no? Una librería boutique en términos que tiene una muy buena selección de libros. Tenemos claro cuál es nuestro lector, ¿no? Y también la librería también ha crecido también con esa ayuda de esos lectores que recomiendan que traer estos libros, ¿no? Y así ha sido, y bueno, y también es un centro también de, de muchos escritores que pasan por acá, por Chile, por Santiago generalmente, y vienen acá a la librería, académicos, bueno, todo el mundo pasa por la librería. Es como un aeropuerto, no todo el mundo llega acá, se conecta, se juntan, entonces también es como a mí se han formado también como un pequeño mínimo centro cultural. Bueno, la librería después de haber transcurrido 3 años, ¿no? Junto con Paula Barría, armamos primero una editorial, ¿no? De la editorial Metales Pesados, ¿no? Que se dedica a publicar libros de estética, eh, centrados en autores chilenos, latinoamericanos y traducciones también relacionadas con el tema. Y y ahí empezamos a publicar libros de artes visuales, ¿no? De teoría del arte, más que nada, no libros de artistas, no trabajamos catálogos, no hacemos catálogos de libros de arte, sino que la idea es publicar teoría del arte, que es más interesante que fuerte a la gran demanda visual que hay, ya está eso, y hay grandes proyectos que se desarrollan. La idea es publicar textos, producir textos. Y acá aparte de tener la librería acá en José Miguel de la Barra, la editorial, detrás mío había un módulo que estuvo durante casi 11 años, un módulo que era un espacio, un gabinete, donde se hacían exposiciones de arte. Entonces lo que se hacía en ese momento era seleccionar, buscar a un curador o comisario, ¿no? Y pensar en el tema, ¿no? El tema que nos interesaba para la editorial, de hacer un libro. Entonces, por ejemplo, un libro sobre la poesía visual en Chile, cómo los poetas han trabajado las artes visuales. Entonces buscamos un curador, en ese momento era Alberto Madrid. Alberto Madrid seleccionó a 8
artistas, ¿no?, que trabajaban con la relación entre poesía y artes visuales, y se mostraba durante un mes los trabajos de estos artistas. Y después salió la investigación y se publicaba el libro. Eso fue durante 10 años, ¿no? Y de ahí posteriormente ya apareció un socio que se llama Miguel Bugni, ¿no? Y Constanza Sumar, ¿no? Y ahí armamos Metales Pesados Visual, que está también a una cuadra y media de la librería, ¿no? Un proyecto también que veníamos trabajando, porque también nosotros ya como Metales Pesados Visual habíamos participado en unas ferias de arte con proyectos de artistas. Entonces, el paso natural, ¿no?, digamos, de la librería, la editorial, el paso natural era la galería de arte, ¿no? Y ahí termina el proyecto, ya no hay más, no hay más proyectos, ya no se puede hacer más con el proyecto, porque ya tienen las 3 etapas que nos interesaban, ¿no?, que han desarrollado los últimos 13 años, ¿no?, que es la librería, la editorial y la galería de arte. Y en eso estamos trabajando, y ya la galería cumplió 2 años, ¿no? Ya está todo enfocado ahí, ¿no? También es una suerte de es un cruce entre arte chileno y latinoamericano. Entonces, eso es lo que nos interesa también, es lo mismo que nos interesa en la editorial, ¿no?, publicar teóricos latinoamericanos y chilenos, y en la galería es el mismo ejercicio de artistas chilenos y latinoamericanos. Bueno, yo creo que la reflexión que uno tiene con respecto al mercado del arte, primero tiene que pasar por toda reflexión que uno tiene con respecto a las cosas, parte por el espacio biográfico, ¿no? Yo tengo 54 años, me formé dentro de la literatura, ¿no?, en la poesía, y, y más allá de escribir, uno también armó una comunidad, ¿no?, de escritores bajo la dictadura, ¿no? Gran parte de la producción literaria, las relaciones afectivas se armaron fuertemente bajo la dictadura. Y bajo la dictadura puse ciertas alianzas, ciertas complicidades, amistades, espacios biográficos, ¿no? Que eso ayuda mucho en términos de cómo generar una comunidad intelectual. Terminada la dictadura, ¿no?, como pasó en casi gran parte de los países latinoamericanos, ¿no?, viene la transición a la democracia, ¿no?, y con esto la instalación de 2 modelos, ¿no?, uno es el modelo neoliberal, ¿no?, y la globalización. Y el modelo neoliberal y la globalización lo que produjeron fue la división y romper todas estas alianzas, ¿no?, entre artistas, entre los propios artistas, ¿no? Y aparece el mercado, ¿no?, que está dentro de esta figura de la globalización y el neoliberalismo, la figura del mercado, ¿no? Y el mercado lo que hace es dividir, ¿no? No solamente divide a los artistas, divide a los sindicatos, divide toda la cosa colectiva, ¿no?, y ahí empieza a producirse una cosa del exitismo, ¿no?, el exitismo de estar, ¿no?, en la globalización, estar en el mercado, ¿no? Y eso le ha afectado al arte, sí lo ha afectado, ¿no? Los artistas están más preocupados, algunos artistas, no todos en general, pero gran parte, ¿no?, están más preocupados de cuánto vale una obra, ¿no? Cuánto debería venderse una obra, ¿no? Más que nada de la densidad o lo que quiere comunicar o lo que quiere, digamos, desplazar en ideas esa obra. Y ese es un gran problema que ha pasado no solamente en Chile, en gran parte, ¿no? Y también eso produce cierta individualidad, porque todo el mundo tiene una relación con las redes sociales, ¿no? Todo el mundo se conoce por las redes sociales, pero realmente no arman vínculos reales de afectos, ¿no? Y pasa eso, entonces uno ve que muchos, cuando uno le pregunta a un estudiante de arte o un artista que tiene, no sé, 35 años, ¿no? ¿Con qué autores, a otros artistas tú te relacionas o de alguna forma reconoces como parte de tu biografía o parte de tu proyecto intelectual? Durante siempre empiezan a aparecer puros nombres de autores
extranjero, europeo, americano. Cuando uno se acerca un poco más y le pregunta qué artista latinoamericano de tu edad reconoces, y ahí hay una carencia muy fuerte, muy fuerte. Pero no solamente pasa, también y eso está pasando muy fuertemente en la literatura, en las artes visuales. En la literatura no pasa lo mismo. En la literatura todo el mundo se conoce, los escritores chilenos se relacionan con los argentinos, con los peruanos, los colombianos, pero las artes visuales es muy diferente, hay mucho más distancia, probablemente porque tiene que ver, está esto relacionado que hablamos del mercado, que está el dinero. Y el dinero hace que los artistas piensen que detrás de cada cosa hay un botín, digamos, hay una ganancia, y como hay dinero esto divide mucho más, ¿no? Entonces eso es muy complicado, yo creo que... Y los contextos también han cambiado, ¿no? Los contextos han cambiado también y creo que se está produciendo un arte más interesante también y siempre va a haber, independiente de toda esta opinión que uno tenga, esta reflexión que uno tenga, independiente siempre van a aparecer artistas interesantes en cada escena, en cada país, ¿no? En Argentina, en México, Colombia, Venezuela, ¿no? Perú, ¿no? Siempre hay artistas, ¿no? Pero en Chile es más fuerte porque acá sí fue instalado el modelo neoliberal, hay una disidia política, hay una crisis de fuerte en términos de gobernabilidad, en términos de figuras que de alguna forma aglutinen o encabecen un proyecto más utópico, ¿no? Con respecto a la política, a la cultura, ¿no? Y pensar también qué país queremos culturalmente. Entonces, el síntoma en Chile es más o menos complejo, muy complejo en términos de cómo nos vamos a relacionar más adelante con respecto con la cultura. Yo creo que como está pasando en todas las sociedades, ¿no? La élite está en crisis, ¿no? Eh, y hay que ver también cada élite en cada lugar determinado, ¿no? Voy a referirme un poco al proceso en Chile, ¿no? La élite lo que llamamos élite, y vamos a llamar élite en términos de que en términos de lectores de libros y espectadores de artes visuales. Porque a otra élite no me voy a referir porque no la conozco y no me interesa tampoco a ver ahí, ¿no? Aquí llamo yo... En Chile pasa lo que se habla y lo que se lee es que Chile ha concentrado el 1% de su capital en pocas manos, o en una parte muy poca de la sociedad. Pero también eso es responsabilidad de todos, es responsabilidad de las políticas, ¿no? Se han instalado, ¿no? Después de la dictadura, ¿no? No ha habido una igualdad, ¿no? No ha habido una distribución como corresponden, no se han hecho las reformas estructurales que deberían haberse hecho hace un tiempo ya atrás, ¿no? ¿No? Por muchas razones, ¿no? Políticas, sociales, de gobernabilidad, ¿no? Y la élite también ha sido también una élite también que ha desconfiado también, ¿no? de la cultura. No tiene un acercamiento, ¿no? Con la cultura, ¿no? Quizás por dos razones, por una razón muy simple, ¿no? Nuestra infraestructura cultural ha sido muy pobre, ¿no? Muy lenta en términos de poder asimilar, ¿no? Los procesos sociales de cambio cultural, ¿no? Y también pasa con eso, pasa en términos que entonces la élite de alguna forma no logra unir, ¿no? Unir en cultura y economía, ¿no? Cuesta mucho convencer, ¿no? A empresas que apoyen la cultura, que apoyen exposiciones, que apoyen, ¿no? Y es un gran problema que hay, ¿no? Un gran problema de... Pero yo creo que eso se está revirtiendo de alguna forma, porque esa desconfianza de los empresarios a participar en la cultura debería irse en el tiempo, disolviéndose y hacer nexos, ¿no? Donde puedan ellos
aportar al desarrollo de una sociedad, ¿no? Porque una cosa que se discute en Chile es la reforma educacional, por ejemplo, una educación de calidad. Y la educación de calidad tiene que ver también con eso, ¿no? La calidad no pasa solamente con poner dinero para hacer mejores colegios. Para la calidad pasa también en términos de cómo lo relacionamos en la sociedad. Y una de las cosas que es mediadora, ¿no?, en una relación de la sociedad es la cultura. La lectura, museos, buenas bibliotecas, buenos centros culturales, ¿no? Y eso bien administrado y que la gente participe. Eso hace que una educación, ¿no?, sea de calidad en todos lados, ¿no? Y eso tiene que ayudar fuertemente la élite, ¿no? La élite tiene que de nuevo dar, ¿no?, un gran paso en términos de una construcción de una sociedad culta, porque lo que más le puede interesar a la élite, ¿no?, es tener una sociedad culta, porque son nuevos trabajadores mucho más capacitados intelectualmente, con tomar decisiones, ¿no? Porque lo que se forma en la sociedad son agentes de trabajo, ¿no? Entonces eso es muy importante para la élite, ¿no?, entender, ¿no?, que todos nosotros de alguna forma ayudamos, ¿no?, a que ellos ganen dinero, y también nosotros también queremos de esa ganancia, dinero que uno le entrega, ¿no?, o los obreros, trabajadores, a esa élite empresarial, ¿no?, sea devuelto de alguna forma en cultura, lo más necesario, como pasa en muchos países, ¿no? Bueno, el que pasa es que el arte siempre va a ser de élite si tú no estás preparado, ¿no? Primera cosa, ¿no? Si tú no te informas, no lees, no vas a una exposición, vas a un museo y solamente te paseas como si tuvieras, no hace la diferencia entre un mall y un museo, y te da lo mismo porque tú vas a dar una vuelta y miras y te paseas, después sales del museo, te metes a un mall, después sales del mall, te metes a un restaurante, después del restaurante te metes a cualquier lugar y paseas, ¿no? Como muchos flaneurs que hay, millones y millones de... Claro, sigue siendo una élite, porque la gente que se informa y que lee, tiene, de alguna forma tiene un poder, un capital simbólico, ¿no?, que es leer sobre la exposición, enterarse antes, ir a la exposición, apreciar, ¿no?, con mayor nitidez, ¿no?, lo que está viendo, porque tiene una información que es la lectura, ¿no? Entonces, para romper la élite, ¿no?, primero hay que fomentar, ¿no?, una buena educación desde la enseñanza básica hacia arriba, ¿no?, para que tengamos una sociedad más informada, con mucho más tomar decisiones en términos culturales, ¿no? Si no está eso, la élite va a seguir, ¿no? Porque de alguna forma yo también pertenezco a la élite. El momento que yo leo, tengo selecciono qué película voy a ver en el cine, porque leo primero, ¿no? Veo, emito un juicio, ¿no? Selecciono lo que veo, ¿no? ¿no? Y al seleccionar lo que veo, tengo mayor acceso a información, lo que también me transforma en una persona de la élite, ¿no? ¿no? En el momento que conozco que manejo de artes visuales, conozco de poesía latinoamericana, me relaciono con un sector de la cultura chilena y latinoamericana, obviamente que yo también pertenezco a la élite, ¿no? Pero la única forma de romper, ¿no?, de pertenecer a ese nicho de la élite es compartir esa información. Ahí me salgo reconociendo que también cada uno pertenece a una élite diferente. El momento de como romper eso es de alguna forma compartiendo esa información con otros. Ahí uno rompe, ¿no?, ese círculo vicioso que es la concentración del poder. Es compartiendo, ¿no? Distribuyendo lo que a uno le llega, distribuirlo, ¿no? Entonces, cuando viene un escritor, ¿no?, a Chile, ¿no?, latinoamericano, lo que hace uno es reunir a otros escritores, ¿no?, para que lo conozcan, ir a comer con él, salir, juntarse en la librería, compartir un café y relacionarlo con ese escritor. Ahí uno rompe esa concentración de poder, porque lo otro es que viniera ese escritor y yo me sentara solamente con él a conversar, y me fuera a un restaurante y conversara solamente con él, y después el tipo se va al aeropuerto, se va y no conoce a nadie más de este país.
Eso es concentración de poder, ¿no? Y eso es lo que hay que romper, eso no debe ocurrir, ¿no? Bueno, la traición, de alguna forma, cuando uno piensa como un artista o un escritor, ¿no? Un cineasta, ¿no? Trabaja con la tradición, ¿no? O se mantiene dentro de esa línea de tradición del arte de su país. La tradición no solamente tiene que ver en términos que un artista, para seguir la tradición, tiene que mirar la pintura que se estaba haciendo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, para poder seguir la tradición, ¿no? Para cuando se construye una tradición, se construye una identidad o un lenguaje, digamos, ¿no? Tiene que estar mirando todo lo que tiene que ver ese componente, ¿no? Desde lo popular, ¿no? Lo político, ¿no? La literatura, el cine, la fotografía, todo el contexto que arma a un sujeto que va a instalar una idea, ¿no? Y la va a instalar para interrumpir o prolongar ese espacio biográfico que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace de alguna forma cuando uno se mete, cuando uno siente que esa tradición de alguna forma se toma, se quiebra, se pierde? Porque un artista, si uno le pregunta a un artista de entre 25 y 30 años, ¿qué narradores chilenos, ¿no? Comparten con él, ¿no? Inquietudes? No leen autores chilenos. Y es un gran problema. Porque como yo artista, ¿no? Artista visual, puedo entender la sociedad, ¿no? Sino también no leo a los otros componentes que están mirando la sociedad y están trabajando sobre ella, ¿sí, no? Entonces, son sujetos absolutamente individualistas y solos. Entonces, cuando uno vea su obra, son obras ensimismadas, ¿no? Que no arman contexto y no arman narrativas. Es un gran problema. Al no saber, ¿no? Cuál es tu tradición en todos los órdenes, digamos, que componen una tradición, ¿no? Desde la cazuela de ave hasta el charquicán, pasando por el asado, la piscola, todo lo que tiene la sociedad, ¿no? Es parte de la tradición, ¿no? Es cultura, ¿no? Entonces, al no tener, ¿no? Al no tener esos cruces, ¿no? Y no leerlos, ¿no? Adecuadamente, se producen obras vacío de capital simbólico, ¿no? Y sin ningún efecto, ¿no? A un espectador. Entonces el artista no puede esperar, ¿no? Que el espectador no tenga una opinión, ¿no? Sobre la obra que probablemente fue una galería y no tenga una opinión sobre esa obra. No porque el artista no porque el espectador no esté preparado, ¿no? Sencillamente porque la obra no comunica nada. Son muchos componentes los que se unen para que se produzca lo que se ha producido de alguna forma. No en este pesimismo que yo veo, sino que más que nada es una reflexión, ¿no? No soy pesimista con respecto, hay artistas que están apareciendo muy buenos, ¿no? Que de alguna forma son más autodidactas, tienen otro, los más pequeños, los que están apareciendo ahora. Yo creo que tiene que ver en términos como está pasando en la política. Yo creo que sería absurdo pensar que lo que pasa en las artes visuales, ¿no? En general en la cultura, no pase también en la política. Muchos quieren ver la cultura como independiente de la política. Yo creo que es un error, ¿no? La política lo tiñe todo. La descomposición política que tiene que ocurrir para producirse estos grandes cambios que uno espera de aquí a 5 a 8 años más, donde haya una renovación completa del espectro político, ¿no? Se está acabando toda una generación de políticos que ha sido importante, pero también tienen que dar un paso a un lado, ¿no? Y que aparezcan nuevas generaciones y puedan pensar esta sociedad a 30 años más.
Y en las universidades pasa lo mismo, ¿no? Entonces se están produciendo cambios, ¿no? Lentos, ¿no? No van a ser fáciles, ¿no? Para que esos cambios vengan, ¿no? Y en las universidades también pasa eso, es decir, en las universidades también se ha producido también esa misma mercado, ¿no? De la educación como mercado. Los profesores también con cierta indolencia, hay una desidia también, ¿no? Entonces todo se empieza como a juntar y eso produce también una mala... no hay cursos buenos de arte latinoamericano. Entonces tú puedes pasar por la universidad 5 años y no sabes quién es Doris Salcedo, no puedes saber quién es Tunga, no puedes saber quién es Carlos Amorales, no puedes saber... Entonces, puede salir un artista de estudiar arte y no saber nada, absolutamente nada de América Latina. Y eso es muy complicado. Muy complicado porque si no sabes nada de arte latinoamericano, menos sabes de literatura latinoamericana, ¿no? Es importante hacer que la universidad me da lo mismo como traje la universidad en el resto del mundo. Yo vivo en Chile. Pero la universidad en Chile deberían tener cursos de artes visuales, de arte, y tener un curso de literatura y de poesía chilena y latinoamericana. Porque es el lenguaje que uno va a trabajar ahí, ¿no? Y eso es importante. Y tener también un pequeño seminario o un curso de ciencias políticas, ¿no? Un artista tiene que saber en qué contexto está desarrollando su arte, ¿no? En qué contexto político, social y económico está desarrollando su arte. En Chile, en Argentina, en Colombia, tiene que saber cómo su vecindario, ¿no?, se mueve en esos aspectos, ¿no? Y creo que ahí saldrían un poco más preparados, ¿no?, en tomar decisiones, ¿no? Saltamos del sartén caliente de la dictadura al sartén caliente del neoliberalismo. Dos dictaduras, una represiva militar y otra económica, ¿no? Entonces, cuando uno se juntaba con escritores o artistas en dictadura, ¿no?, el estado de ánimo no era el que veo yo ahora, ¿no? Por lo menos teníamos un enemigo en común, ¿no? Entonces todos nos juntábamos porque teníamos un enemigo que podíamos reconocer, ¿no? Ahora hay muchos, ¿no?, enemigos, ¿no? No es uno solo, ¿no? ¿No? Y lo que hace eso es que uno ve más pesimismo, desencanto, individualismo, ¿no? Entonces ve mucho más, ¿no?, mucho más sistemas, ¿no?, represivos, ¿no? Ahora, hubo una represión, ¿no?, en dictadura, pero la represión económica, ¿no?, que ejerce, ¿no?, un modelo, ¿no?, como el de ahora, ¿no?, ejerce a las poblaciones más vulnerables. La desigualdad social que hay, ¿no?, ha sido mucho más profunda que años anteriores, ¿no? Entonces sí, uno puede ver eso, ¿no? Entonces ahí donde falta uno necesita que de alguna forma el escritor deje o el artista vaya mirando esa sociedad a la cual está. Porque mientras uno esté bien, ¿no?, mientras esté bien vestido, tenga un sueldo, sea un intelectual, viaje, salga, conozca gente, está todo bien para uno, ¿no? ¿No? Porque eso es lo que quieren armar, ese es lo que te quiere a ti, meter en una cápsula absolutamente independiente del resto de los demás, ¿no? Y esas cápsulas hay que romperlas y armar una multitud y armar una gran parte de una sociedad que siga peleando por sus derechos, ¿no? Y eso está ocurriendo en general en todos lados. Ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, y vamos a terminar con gobiernos después de dictaduras de izquierda, ¿no?, gobiernos de izquierda, ¿no?, que también, que uno es de izquierda, uno
vamos a llegar a un momento de la sociedad, ¿no? Como está pasando ahora, que gran parte de Europa está entrando a ser muy fuerte de derechas, ¿no? Antimigrantes, racistas, ¿no? Porque fue la Europa siempre. Pasa que la Europa estuvo más o menos guardada y reservada por la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de europeos tuvieron que bajar el moño, asumir una cierta humildad, ¿no? Por todo lo que habían hecho. Pero ahora ya ha transcurrido bastantes años y ya están volviendo a aparecer esta Europa racista, homofóbica, no fascista, y está apareciendo en varios lados. Es decir, las sociedades modelos como Dinamarca, todo esto, van a terminar siendo todas de derecha, ¿no? Ya vemos Estados Unidos, ¿no? Y ha ido a ese lugar. Entonces ahora uno es de extrema izquierda y de extrema derecha. Pero ya esta izquierda, yo creo que va a ir desapareciendo porque la misma izquierda se corrompió frente al modelo, ¿no? Y en Chile ocurrió lo mismo. Gran parte de la izquierda transó con este modelo para mantener el poder. No, mi percepción de la crítica no ha cambiado mucho. ¿Por qué no ha cambiado? Porque tampoco los medios han cambiado. Si tú modificas, ¿no?, de alguna forma tu pensamiento, tu crítica, cuando las cosas cambian también. Probablemente uno diga cosas ahora en esta grabación que en 2, 3 años más sean absurdas, ¿no? Porque las cosas cambiaron, ¿no? Entonces mi discurso sea absolutamente ya pasado de moda porque cambiaron. Pero la crítica no ha cambiado, sigue siendo tiene el mismo estado de cosas que hace 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años atrás. Por esa sencilla razón, ¿no?, que los medios de comunicaciones, ¿no?, hay una concentración de los medios de comunicaciones, ¿no? A los medios de comunicaciones no les interesa mayormente la cultura, ¿no? Entonces pasa que tienes a un crítico de arte en Mercurio Arte y Letra que lleva 30 años o más, ¿no? Y no ingresa a otro espacio. Entonces pasa lo mismo en la política. Vemos un senador que entró de 27 años y ahora tiene, no sé, 70 años, ¿no? O 60 años en el Congreso, y lo hemos visto en toda su etapa de corrupción, es decir, todo, es decir, no puede, es decir, yo creo, Chile es una cosa rarísima que un director de museo de Bellas Artes puede durar 20 años o 25 años, de un museo de arte contemporáneo, ¿no? Es decir, aquí la gente se toma los cargos como a perpetuidad, ¿no? En Chile se ha instalado esa situación que todo es esa perpetuidad. No hay renovación, ¿no? Y eso es muy complicado, porque hemos formado a tres generaciones después de la dictadura que se ha acostumbrado a ver las mismas caras, ¿no? Y pasa en la política, pasa en la cultura y pasa en la televisión. Son los mismos rostros que vienen viendo hace 30 años, sin renovación. No, porque lo que pasa, ¿por qué va a cambiar por internet? Pues lo que pasa es que esos agentes, ¿no?, tienen que emerger, ¿no?, de los espacios de comunicación, ¿no? Internet no tiene editor. Internet, cualquier boludo, cualquier persona que se le ocurre, agarra su cámara, entrevista a cualquier weá y la sube a internet. O cualquier persona, porque esté deprimido, escribe un poema y la sube a internet. Cualquiera puede subir a internet. Si internet es el basurero más grande después de la Tierra, el otro basurero grande que hay es internet, ¿no? Entonces hay que también saber, es decir, cuánta gente realmente maneja el internet como corresponde. Si tú piensas a un chico frente al internet, ¿no?, si no tiene formación, no tiene una bibliografía en la cabeza, no sabe cómo buscar, ¿no?
Si yo pongo un artista, un estudiante de arte de cuarto año de arte, frente al internet, y vamos recién a Google, ¿no? Y le pregunto, busque sobre tal tema, y no sabe cómo buscarlo. No sabe cuáles son las entradas para buscar esa información. Bajo la dictadura se produjo y se incubó la peor de las educaciones que tenemos ahora en Chile. La dictadura lo que produjo es desarmar todo el aparato, ¿no?, cultural, social que hayamos construido los últimos 60, 70 años en Chile, ¿no? Pobres, pero teníamos de alguna forma un aparato cultural, una sociedad, ¿no? Pobres, ¿no? Una sociedad muy pobre con respecto a otras sociedades como Argentina en sus años, los 60, los 70, ¿no? Muy pobre, ¿no? Con una pésima distribución social y económica, ¿no? La dictadura llegó a profundizar de alguna forma eso y a modernizar la economía por otra forma y empobrecer la educación. Y eso se siguió llevando ese modelo económico de mercado, de privatizar la educación. Los artistas que trabajaron, ¿no?, bajo la dictadura, ¿no?, crearon su propio lenguaje. Pero esos artistas, ¿no?, Eugenio Tipo, Gonzalo Díaz, Lotti Rosenfeld, todos los artistas, digamos, venían con una educación producida en los años 60. La educación que recibieron estos artistas era una educación humanista. Entonces no puedes ver, ¿no?, que cuando estos artistas vino la dictadura, ¿no?, estos artistas estaban preparados, tenían una educación para poder trabajar el arte y crear lenguajes, ¿no? Sin esa formación de los años 50 y 60, humanista, con una clase media ilustrada, ¿no?, en Chile, no se hubiera producido también probablemente, ¿no? Entonces lo que hace los artistas es tomar esto y crear lenguajes, ¿no?, que de alguna forma rodearan, ¿no?, este aparato represivo, ¿no? Y creo que se creó unas grandes etapas del arte chileno, que fue fines de los 70 y a mediados de los 80, donde está el arte quizás con mayor densidad, con mirada crítica y creatividad notable. No, cambió la sociedad, cambió la educación, una educación privatizada, mercadista, ya tú eres un cliente para la universidad, eres un cliente para el colegio, ¿no? Tú pagas, ¿no? Te tratan como un cliente, ¿no? Cambió la sociedad, cambió el contexto, ¿no? Y también cambió todo. Aparecieron las redes, internet. Entonces, tú salías de tu clase y estabas conectado a las redes, ¿no? Sabías lo que estaba pasando en Tailandia, en Nueva York, en Zurich, Art Basel, toda esta cosa, ¿no? Entonces estabas enterado del mundo, ¿no? Entonces lo que se empieza a producir, que empiezas por las redes, a enterarte de lo que está ocurriendo en la globalización, ¿no? Porque estás estudiando arte y quieres ser artista y tú te sientes parte de la globalización, ¿no? Y ves todo esto y tú sabes que estás acá en Chile, en el culo del mundo, ¿no? Y no estás en el centro del mundo. Frustración, ¿no? Envidia, rencor, envidia, ¿no? Eso empieza a aparecer. Pero empieza a aparecer en el cuerpo del artista, no en la obra. Entonces cambian el soporte. Todo lo que uno espera, ¿no?, de una obra de arte lo transporta el artista en su cuerpo, pero no está reflejado en su obra.
Entonces todo ese rencor, esa envidia, esa rabia, esa humillación de no estar en el centro, en el centro del mundo, lo lleva en el cuerpo, lo arrastra por la calle. Y cuando muestra una obra, vacía de todo contenido. No son capaces de traspasar, ¿no?, todo eso a la obra. Yo creo que en Chile hay una cosa que está pasando en la sociedad chilena. No sé si pasará yo creo que puede pasar, ocurrir. Que hay una crisis de representación y hay una crisis de masculinidad y de género. Hay una crisis política y una crisis de género. Acá hablamos de género, en términos que esa obra masculina, ¿no?, está en crisis. Ya no se puede pensar de esa obra de arte desde el lugar masculino y la crítica mirada desde el lugar masculino, de élite, ¿no? Ya no. Y en Chile ya creo que no. Entonces yo creo que van a aparecer agentes y artistas de otros lugares. Homosexuales, lesbianas, transgéneros, que van a aportar otra mirada más política, porque están más afuera del centro, ¿no? Tiene una mirada crítica y de densidad de discursos que ya lo masculino y lo femenino está un poco menos en desventaja. Quizá lo femenino se ha ido reforzando más con estos discursos más periféricos de identidades. Pero el discurso masculino está en crisis, tanto en la política como en la cultura. Yo creo que por ahí iría la cosa.